Cuando la innovación y la superación vienen de la mano, nos encontramos sorpresas tan agradables como Sangría & Co., la primera sangría premium del mercado que viene a ocupar un hueco que demandan desde hace mucho tiempo los consumidores. Una de las cosas que estamos detectando es, dentro del mercado, se está buscando una bebida refrescante que esté basada en alcohol, que rehuya un poco de esa sangría tradicional, como tú decías, de batalla tal vez. Esto es una bebida un poquito más cosmopolita, más urbana, un poquito más moderna, hecho siempre con materiales, ingredientes de la primera calidad y realmente es una bebida refrescante. Los visitantes que tuvieron la oportunidad de probarla disfrutaron de las variedades que la empresa de Sangría House ha sacado al mercado. La gama son 3 productos. Tenemos la variante Red, que es un cóctel de vinos, una sangría basada en tempranillo con frutas. Tenemos la variante Doré, que es un vino verdejo también con frutas. Y la variedad intermedia es el Rosé, que tiene tempranillo y verdejo y también sus correspondientes frutas. Cada uno de los sabores, una de las 4 socios es enóloga y ella es la que ha preparado la fórmula y la que ha desarrollado cada uno de los productos. Bien Doré, que lleva manzana, cítricos, un poquito de canela, algo de vainilla, bien la Rosé, maracuyá, pomelo, bien con melocotón, la Red. El lugar de presentación de esta sangría premium fue el pasado Salón de Gourmets, un lugar ideal para dar a conocer. Nació en agosto del año 2014 y nos dedicamos a la producción, distribución y venta de cócteles de vino. Y nuestro primer lanzamiento ha sido una gama de sangrías premium. Es verdad, nuestra primera feria, este Salón Gourmet, veníamos con unas expectativas buenas, pero tengo que deciros que ha sido, está siendo, porque todavía no ha terminado, muchísimo mejor de lo esperado. Y la aceptación del producto, la gente lo está probando y está siendo realmente pues, un éxito tremendo. Y tenemos muchos contactos, muchos amigos que quieren colaborar con nosotros, ayudar a distribuir el producto. La verdad es que está superando de verdad nuestras mejores expectativas. Unas expectativas que motivan y hacen pensar en los siguientes pasos a dar. Primero vamos a intentar digerir todo el éxito de la feria, tenemos un trabajo por delante muy importante, pero ya estamos pensando en la importancia de la exportación. El mes que viene vamos a ir a la Feria de Londres y bueno, vamos a ver si seguimos teniendo amigos que nos acompañan en nuestro proyecto a largo plazo. Realmente, desde el punto de inicio, nosotros tenemos una vis internacional. Como se puede ver en la botella misma, tenemos marcado en inglés y en español, para que se vea que es una sangría que está, como reza una de nuestras frases, hecha con orgullo por españoles, proudly made by Spaniards, y es un producto que nosotros queremos sacar al resto del mundo. No hay fronteras que detengan la llegada de Sangría & Co.